La serie de X-Men 97, que por cierto está buenísima, volvió a poner de moda a los X-Men, nuestros mutantes favoritos. Pero surge la pregunta, ¿podrían estos mutantes ser reales? ¿Podrían existir en nuestro mundo? Bueno, tengo una confesión que hacer. Yo soy un mutante y probablemente tú también, pero ni siquiera lo sabes. Más adelante te mostraré cuál es mi poder mutante y te daré algunas pistas para tal vez encontrar el tuyo. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Saludos, Terrícola. Soy Rowens en Terrícola y en este video te enseñaré qué son las mutaciones, cómo afectan a los seres vivos en la naturaleza, cómo se ven los mutantes a nuestro alrededor y cuáles de los X-Men podrían existir en la vida real. Así que vamos pues. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa mutante. La palabra mutante viene del latín mutare, que significa alterar o cambiar. El término mutante se utiliza para describir a un organismo que ha experimentado una mutación, es decir, un cambio en su material genético que le otorga características diferentes a la de sus ancestros. Pero para poder entender de dónde se originan las mutaciones en el material genético, es decir, en el ADN, tenemos que entender cómo funciona el ADN en condiciones normales. El ADN, como lo vemos aquí, es una biblioteca de información secuenciada en pequeños pedacitos llamados nucleótidos. Y esta secuencia de información se organiza en dos hebras que son complementarias una a la otra. Cuando la célula se va a dividir, estas hebras se separan para que cada una sirva como una línea de molde para copiar la siguiente información, y así terminamos con dos copias iguales a la primera que teníamos. Entonces, utilizando una de estas hebras como molde, la célula pone nuevos y nuevos nucleótidos para poder complementarla y volver a tener dos hebras iguales. Pero ¿cómo hacen para que queden siempre iguales a lo que teníamos antes? Muy bien, como dije, esos son complementarios y lo logran porque las bases nitrogenadas de los nucleótidos siempre van emparejadas de la misma forma, y es como sigue: la adenina siempre va con la timina siempre va con la adenina, la guanina siempre va con la citosina y la citosina siempre va con la guanina. De esa forma se mantiene la complementariedad. Entonces, al separar las hebras de información nos queda media y media, pero al volverlas a recomponer nos vuelve a quedar exactamente igual a la original. Así que tenemos una hebra molde y una hebra complementaria y volvemos a obtener la misma información que teníamos al principio, pero ahora tenemos dos copias. Esto es lo que sucede de manera normal, pero a veces al hacer todo este proceso pueden insertarse pequeños errores. Pueden que haya una base que se quede mal emparejada, o puede que una pequeña parte de la información se pierda o se duplique, y estos pequeños errores son los que se conocen como mutaciones. En estas mutaciones la que llevan a que haya cambios, a que existan alteraciones en el material genético para el organismo y muchas veces también para pasarlo a su descendencia. Y son estos pequeños cambios, estas pequeñas alteraciones, mutaciones, las que producen los cambios en el material genético que llevan a que se expresen características diferentes. Entonces, cuando una de estas mutaciones pasa, pueden pasar tres cosas o tres situaciones. Una, nada, que no pase nada, que esta alteración ni siquiera se exprese en una característica diferente o visible, o que la característica que se exprese o el cambio que suceda no tenga ningún tipo de relevancia ni para bien ni para mal en la vida de este ser vivo. 2. La siguiente posibilidad es que el cambio que se realice afecte negativamente a este ser vivo, por ejemplo, porque le dañó algún sistema que necesitaba para vivir. Por ejemplo, así están muchas enfermedades, entre ellas la fibrosis quística. Es un típico ejemplo de una enfermedad que se produce por un cambio genético. Y la tercera situación, que es la que más nos interesa, es aquella donde esa pequeña mutación le ofrece a este ser vivo alguna ventaja
sobre sus compañeros de especie de acuerdo al ambiente donde se encuentren. En los humanos esto de las ventajas de acuerdo al ambiente es un poco difícil de explicar, pero vámonos hacia la naturaleza. Pensemos en un grupito de ratones que viven en un campo de trigo. Y los ratones tienen el pelaje de color oscuro, pero el campo de trigo cuando madura se vuelve de color casi dorado. Entonces el color oscuro resalta muy fácil y los depredadores de estos ratones podrían verlos más fácilmente. Pero ahora imaginemos que en todo este proceso de los cambios genéticos y demás sucede una mutación y nace un ratoncito que tiene el pelaje de color claro, color parecido al color del trigo. ¿Qué va a pasar? Que va a pasar más desapercibido para los cazadores y van a comerse más a los demás que a él. Entonces si tiene más tiempo para vivir, tiene más tiempo para reproducirse, por lo tanto va a tener una mayor descendencia. Y si su descendencia llegase a nacer con la característica del pelaje claro, ellos también van a tener una mayor capacidad de supervivencia y mayor capacidad de reproducción, y al final esto va a terminar cambiando la composición genética de esa población, donde todos van a tender más a tener el color de pelaje claro porque los beneficia para la situación en la que están viviendo. Este es mi poder mutante. Normalmente esta articulación solo debería moverse así. Inténtalo. Y yo puedo moverla así. O sea, no es solamente así. Esto debería ser quieto, sino así. Inténtalo, a ver si puedes lograrlo. Y puedo hacerlo con ambos dedos. Entonces no creo que con este poder mutante de mover los dedos me vayan a llamar a ser parte de los X-Men. Pero solo quería mostrarte claro que todos tenemos mutaciones. Las mutaciones son pequeñas alteraciones en la información genética que crean ligeros cambios en el exterior. Y no solamente me refiero al exterior de lo que se ve, sino también podría ser cambios en tu páncreas, en tu hígado, en algún proceso metabólico, etcétera, etcétera. Al fin de cuentas, todos somos mutantes, incluyéndote a ti, terrícola, que estás viendo este video. Tú también eres mutante en alguna forma, no sé en cuál, pero en alguna forma lo eres. Y aquí te hago la pregunta, ¿cuál crees que sería ese poder mutante que puedes tal vez ver fácilmente como yo con mis dedos? ¿Tienes alguno? Déjamelo en la cajita de comentarios. ¿Qué cosa puedes hacer de manera natural? Que naciste con ella, no que lo entrenaste, naciste con esta característica, o tienes algo que te hace físicamente, fisiológicamente un poco diferente al resto. Tienes los ojos de un color muy diferente a lo que es la mayoría. Tienes el pelo rojo, por ejemplo, eso es una mutación. Y sí, aquí no somos el Disney moderno, aquí sí queremos a la gente pelirroja. Así que si eres pelirrojo, conoces un pelirrojo, déjalo en los comentarios y compártele este video. Entonces, sabiendo cómo se forman las mutaciones genéticas y sabiendo que todos somos mutantes en uno u otro grado, contestemos la pregunta. ¿Podrían los X-Men ser reales? ¿Podrían existir en la vida real? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que las mutaciones se producen en los genes y afectan al propio organismo. Entonces, nunca una mutación en un gen va a afectar algo que esté por fuera del organismo, por fuera del ser vivo como tal. Así que poderes como los de Tormenta, de controlar el clima, o los de Magneto, de controlar los metales, eso, al igual que volverse millonario con un curso de 2 semanas que compras por internet, es solamente ficción. Ahora, listo, nada de poderes afuera del cuerpo, pero entonces los poderes que están dentro del cuerpo sí. Bueno, si son cosas que natural y normalmente el cuerpo realizaría. Por ejemplo, yo como humano no conozco a nadie que naturalmente lance rayos láser, y no conozco de hecho a ningún ser vivo que lance rayos láser. Así que el poder de Cíclope pues tampoco entraría. Y tampoco, por ejemplo, el poder de Roche, que es de tocar a las personas y absorber su energía. Eso tampoco, porque nadie hace eso tampoco en la vida real. Entonces, ¿cuáles mutaciones podríamos esperar ver de los X-Men en la vida real? Bueno, aquellas que estén ligadas a cosas que nuestro cuerpo sí realiza en su biología normal, en su fisiología normal, pero con pequeños cambios que puedan darle una ligera ventaja. Por ejemplo, cambios genéticos que lleven a cambios fisiológicos que te hagan correr un poco más rápido, cansarte menos, tener un poco más de fuerza,
tener una mejor memoria, sanar más rápidamente o estar muy peludo y ser muy inteligente como bestia. Entonces este tipo de mutaciones sí pueden ser reales y seguramente que ya han pasado en algún momento. De hecho, hace varios años existía un programa en el que participaba Stan Lee, uno de los creadores de X-Men, que se llamaba Los Superhumanos, donde salían a buscar ese tipo de personas que tenían esas características que los hacían un poco diferentes a los demás, que le daban esas pequeñas ventajas, pero dentro de los límites humanos, sin llegar a la fantasía que vemos en X-Men. Entonces, aunque amamos a los X-Men, la mayoría de sus poderes están completamente en el mundo de la fantasía. Y lo que podríamos llamar X-Men de la vida real son personas con habilidades y características que están solo un poco por arriba de las personas comunes y corrientes, por así decirlo. Pero dejando de lado la ciencia real y metiéndonos al mundo de la ciencia ficción, ¿cuál es tu X-Men favorito y por qué? El mío definitivamente es Wolverine. No por las garras, no por el esqueleto de adamantium, nada de eso, sino por su factor curativo. Siempre está sano, siempre está joven, prácticamente nada le hace daño. Eso es fantástico, yo lo quiero tener. Entonces déjame en los comentarios cuál es tu X-Men favorito y por qué. Si este video te pareció entretenido, si te sacó un poquito de la ignorancia, piensa por un momento en otro terrícola que también lo necesite y compártelo. Por ahora me despido, por aquí te estaré dejando un video donde hablo acerca de el Wolverine de la vida real. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos, terrícola!